Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, ¿cuál es su primer impulso? Ni siquiera decirle buenos días. Lo has filtrado, su respuesta. Eso ahora no importa. ¿Qué fiscal le dice eso a un superior sabiendo que le van a abrir un expediente disciplinario inmediatamente con un atrevimiento de esas características en una organización absolutamente piramidal, como si esto fuera el ejército? Eso es impensable. Pero es que además Almudena Lastra es una persona que se ha jugado su futuro profesional y es algo que tengo que recalcar. Porque esta señora fue nombrada en 2021, su mandato expira dentro de escasos meses y con esto evidentemente no va a renovar en su cargo de fiscal superior de Madrid ni por supuesto tener acceso a ningún otro cargo. Ha perdido uno de los cargos más bonitos desde un punto de vista protocolario para tener por haber dicho la verdad primero ante el señor instructor y luego ante esta sala. Es algo que le va a costar carísimo y precisamente esta persona, por eso quiero defender su honradez, porque es una persona que lo ha arriesgado todo por decirle la verdad a un tribunal de justicia. Me parece muy curioso porque, sin minimizar en ningún caso la existencia de una filtración a un medio de comunicación, de una denuncia de un expediente tributario, cosa que en ningún caso imaginé ni tenía argumentos para sospechar de la Fiscalía y mucho menos de la Fiscalía General del Estado, ironicé en relación con ese curioso que Almudena se ofenda, porque, miren, la Fiscalía española muy recientemente a esas fechas habíamos sufrido varias filtraciones dolorosas. Por tanto, en esos supuestos ironicé porque yo nunca le había oído a la señora Lastra, a la fiscal superior de Madrid, ningún signo de contrariedad por filtraciones y de ahí viene mi sorpresa. Y además, en este campo sí puedo decirle que la animadversión de la fiscal superior de Madrid hacia el fiscal general del Estado, hacia la fiscal general del Estado anterior y ante muchos fiscales que asumimos puestos de responsabilidad en la Fiscalía General del Estado es evidente. Y ese comentario, que además lo había verbalizado en ocasiones anteriores con la fiscal jefa de Madrid, con doña Pilar, respondía básicamente a eso, a esas críticas infundadas que la fiscal superior de Madrid hace abiertamente en cualquier foro público. Le voy a hacer una última pregunta. Uno de los periodistas que declaró aquí dijo que su fuente estaba en la planta tercera, en una planta tercera. ¿En qué planta está la Fiscalía Superior de Madrid? En la planta tercera del edificio del Tribunal Superior de Justicia. Vale, pues nada más. Han reconocido ambos que puso en contacto a don Miguel Ángel Rodríguez, a don Alberto González con el periodista del Mundo, con Esteban Urrestieta. La noticia del Mundo está en las actuaciones, la puede ver cualquiera. En esa noticia del Mundo se hace referencia con entrecomillado literal del correo de 12 de marzo de 2024 que ha reconocido el señor González Amador que lo poseía y se hace mención casi al pie de la letra al pacto de conformidad que figuraba en el correo de 2 de febrero de 2024. Naturalmente no se hace alusión a este pacto de conformidad porque no lo pueden entrecomillar ni manifestar su existencia porque eso contradecía frontalmente su noticia de que había habido un pacto de conformidad ofrecido por la Fiscalía al señor González Amador, pero la noticia del Mundo contiene párrafos enteros del pacto de conformidad del célebre correo de 2 de febrero y la noticia del Mundo fue confeccionada después de que el señor González Amador se entrevistara con el señor don Esteban Urrestieta. Quiero decir que discrepo, como he discrepado siempre, en la relevancia del dictamen del borrado legítimo del Ministerio Fiscal para la instrucción de esta causa por tres motivos fundamentales. Sostengo que la divulgación de las noticias, la filtración a la prensa jamás se produce por medios electrónicos. Por lo tanto, el que se hubieran conservado las informaciones en los dispositivos móviles del fiscal general del Estado no hubieran permitido nunca que se averiguara el delito al que nos estamos refiriendo. También quiero decir que aún en la hipótesis
tremenda que nunca contrastada de que el fiscal general del Estado hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo de 2 de febrero una vez que lo tuvo en su poder, es de todo punto conocido que eso, cuando lo hubiera hecho llegar el fiscal general del Estado, era impune, puesto que la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación y está acreditado documentalmente la causa. Por lo tanto, el borrado del fiscal general del Estado, aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa. Quiero hacerme eco, que supongo que se referirá a ello más exhaustivamente el letrado general del Estado, que la cuenta de Gmail no fue manipulada por el fiscal general del Estado hasta que se divulgó por la UCO, y en esa cuenta de Gmail estaban los correos y nunca se han intentado hacer causa de la misma. Y una última petición a la Sala. Esta Fiscalía está muy preocupada por el uso de la información que se ha obtenido, sobre todo del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, en la que se hizo una segunda copia que está en posesión de la UCO, y pido al Tribunal que ordene el reintegro de esa información o bien a la Fiscalía o bien ordene su destrucción. Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional, que en ocasiones ese debate mediático ha desbordado el debate jurídico y se ha podido generar sin ningún género de dudas un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales, que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado. Esa contaminación externa, señorías, no afectará a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia. Apelamos, por tanto, a la esencia de esa función jurisdiccional para que, aplicando los principios de independencia judicial y de aplicación imparcial del derecho, se pueda garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de mi representado, del excelentísimo señor fiscal general del Estado, que no son más que el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia. Esto es, el derecho a que una persona una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dicho esto, señorías, voy a dar comienzo a mi exposición con unas breves notas sobre la nulidad de la entrada y registro, una nulidad de la entrada que ya se puso de manifiesto a lo largo de las cuestiones previas, pero que a lo largo de los interrogatorios de los agentes de la Unidad Central Operativa que depusieron ayer ha quedado todavía más clara. Indicábamos en nuestras cuestiones previas que el auto de la entrada y registro era desproporcionado, un auto que tenía una acotación temporal excesiva, 7 meses y 22 días de incautación de material de copiado y de clonado, pero ahora hemos sabido que lo que ya intuíamos en ese acta de la entrada y registro, un acta ambiguo, un acta críptico en cuanto a lo que incautaba, en cuanto a lo que clonaba, lo hemos sabido con certeza como consecuencia de esas declaraciones de estos testigos. Existió una orden concreta del magistrado instructor que no fue cumplida, se clonó y se copió sin cobertura legal y, por tanto, eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados en dicho auto. Entre los días 8 y 12 de marzo no ocurre absolutamente nada. El señor fiscal general de Estado no interviene en absoluto en este procedimiento del señor Alberto González Amador. A veces, cuando uno tiene que hacer un seguimiento de un asunto concreto, se olvida que una autoridad como el señor fiscal general de Estado tiene decenas de asuntos relevantes que tratar y que gestionar. No hay que enfocar el análisis de estos hechos sobre la base de un interés particular sobre el señor Alberto González Amador. Eso es reduccionista y no se corresponde con la realidad. Hay muchísimos más asuntos que gestionar. Este es uno concreto. Hay que dar normalidad al examen de estos hechos que estamos relatando.
Para dar más normalidad a estos hechos que estoy relatando, miren, el día 8 de marzo hay una conversación que aparece reflejada en el informe de la UCO de 21 de noviembre del año 2024 entre la señora Pilar Rodríguez y el señor Villafañe, en el que el señor Villafañe, como he indicado, pide a la señora Pilar Rodríguez, pásame bien la documental que no está bien escaneada. ¿Saben qué comentan ese mismo día? ¿Qué otra dación de cuentas simultánea comentan ese mismo día? Una que afecta a la pareja sentimental de otro líder político muy importante. Esto es, se ejecuta una dación de cuentas para la pareja sentimental, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el mismo día se activa otra dación de cuentas simultánea en relación con, en este caso, la esposa de un líder político muy importante. Normalidad, cauces habituales y mismo tratamiento de los asuntos, da igual el color. Lo siguiente relevante que se produce el día 12 de marzo es la publicación en el diario de los problemas fiscales que se habían judicializado del señor González Amador. Salta esa noticia en el diario y parece ser que se ha filtrado la denuncia del expediente tributario. Lo que sorprende aquí es la falta de tratamiento habitual, normal, de un asunto que se prevé mediático por parte del Gabinete de Prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Eso es lo relevante. El cerrojazo informativo que se produjo entre los días 7 a 12 de marzo, con carácter habitual, respecto a asuntos que van a ser de carácter mediático, se emite una nota de prensa. Se ha presentado o se ha interpuesto una denuncia contra este obligado tributario por esto y por lo otro. Se encapsula la información, se suministra la información y los medios de comunicación quedan completamente enterados con transparencia de lo que está ocurriendo. El señor Íñigo Corral nos dio unas notas de qué notas de prensa se han realizado. Por ejemplo, nos mencionó las de un empresario vasco, Aristraín, sobre la cual se emitió una nota de prensa por la interposición de su denuncia. Fíjense cuál es el criterio para emitir una nota de prensa. ¿Qué grado de conocimiento tiene ese obligado tributario? Ninguno. En cambio, este asunto, que es de un interés mediático evidente, sobre él no se mencionó y no se emitió una nota de prensa. A continuación, el asunto, evidentemente, fue objeto de portada, fue objeto de interés mediático por todos los que tenemos o no estamos interesados en procedimientos jurídicos. Y lo siguiente que consta en las actuaciones relevante para los hechos es que el día 12 de marzo el señor Julián Salto envió un nuevo correo electrónico. Este es el de 12 de marzo a las 8:50. El señor Salto lo que hace es ponerse en contacto con el señor Carlos Neira y le adjunta la denuncia. La denuncia finalmente se adjuntó un poco más tarde como consecuencia de que no se adjuntó inicialmente en el correo inicial. Pero lo importante es el texto de ese correo de 12 de marzo. Lo que se recoge en ese correo es que le adjunto la denuncia para el mejor ejercicio de su derecho de defensa y ello no será obstáculo para que lleguemos a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman conveniente. Es un acuse de recibo de una negociación de conformidad que se viene desarrollando. Lo más relevante es que la gestión de este concreto correo electrónico es la única filtración de un correo electrónico que está acreditada en la causa. Es la única, sobre la que ninguna de las acusaciones ha hecho ninguna mención y nos permite tener un conocimiento contextual muy relevante. Miren, ese consta porque así fue incorporado en las actuaciones en el acontecimiento 933 que el señor Carlos Neira le envió una fotografía del correo que acaba de recibir del fiscal del caso a su cliente. Y su cliente inmediatamente, el señor González Amador, inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada. Curiosamente, como luego aludiremos, no se mencionó en la querella. Lo razonable, por lo tanto, es pensar los demás correos de esas negociaciones de conformidad eran puestos de manifiesto, se reenviaban por parte del señor Carlos Neira a su cliente. El señor Alberto González Amador tenía en su posesión esos correos electrónicos, se los remitió a su al jefe de gabinete de su pareja, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en concreto es razonable pensar que el señor Miguel Ángel Rodríguez también tenía el correo de 2 de febrero del año 2024, de la misma manera que también tenía el correo de 12 de marzo. Esto me parece razonable pensar que es así. Hay, por lo tanto, se envía comunicación, se envía información por parte del señor González Amador al señor Miguel Ángel Rodríguez como consecuencia de la estrategia comunicativa previamente fijada de la que he mencionado anteriormente. Cuando el titular de un secreto
hace partícipes a terceros de ese secreto, este pierde su carácter reservado. Si el señor Alberto González Amador habló de las negociaciones de conformidad y de los términos de esta y de su voluntad de reconocimiento de los delitos a un periodista, el señor Esteban Urreitieta, aunque finalmente se diese una versión acomodada a los intereses del señor Alberto González Amador, eso supone que el secreto pierda ese carácter. Debemos tener en cuenta, señorías, que los actos propios es un elemento delimitador para determinar cuándo un secreto pierde esa condición. Lo dice el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que señala que la protección de la intimidad queda delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona reservada para sí misma o su familia. Habrá de plantearse si hablar con un periodista 8 horas antes de que por primera vez salgan las negociaciones de conformidad publicadas en prensa, pasarle al jefe de gabinete de tu pareja sentimental uno de los correos de esas negociaciones de conformidad son actos propios respecto de la tutela que pretende ahora. Bien, por lo tanto, lo que no puede hacerse es desvelar esas negociaciones de conformidad, esos términos de la negociación de conformidad y a renglón seguido decir que dichas informaciones sigan siendo consideradas reservadas. Constan unos WhatsApps internos de esa redacción por parte de la señora Berta Ferrero y por parte del señor Fernando Peinado, en el que expresamente se menciona que hay que hacer una labor de contraste en relación con la voluntad de reconocimiento del delito por parte del señor Alberto González Amador. Eso es del 12 de marzo. El contenido del correo de 2 de febrero ya estaba revelado. Bien, además, esa declaración testifical del señor José Manuel Romero también está corroborada por una prueba documental que, de nuevo, ha sido practicada a instancias de la Abogacía del Estado. Es el acontecimiento 3161. Se le pidió al señor Romero que aportase los WhatsApps que había mantenido con el señor Juan José Mateo. Bien. Vamos a plantearnos que no tenemos que creernos a tantos periodistas, a 6 periodistas, nada más y nada menos, de diversos medios de comunicación. He perdido la cuenta de cuántos medios de comunicación son, creo que son 4 distintos. Planteemos la posibilidad de que tengamos que dudar de la credibilidad de estas personas que, de manera separada, de manera consistente y congruente, han declarado lo que han declarado, que tenían el correo antes que el señor fiscal general del Estado. Decir que porque tienen una línea editorial supuestamente izquierda o contraria a la presidenta de la Comunidad de Madrid me parece que no es jurídico. Además, no lo opino solo yo, no lo opinamos solo la Abogacía del Estado, sino que también lo opina, miren, lo opina también el voto particular del excelentísimo señor Andrés Palomo del Arco. Abro comillas, negar por un órgano judicial eficacia a ese testimonio, porque pudiendo identificar la fuente no lo hacen, apartado de un indebido entendimiento del proceso penal que precisa acreditar la inocencia, es una exigencia de renuncia a un derecho con previsión constitucional, difícilmente comprensible. Bien. Paso a continuación, señorías. Imaginemos en un eventual supuesto que ustedes no dotan de credibilidad a la declaración de estas 6 declaraciones testificales y que consideran que la noticia de La Sexta no publica esencialmente el contenido del correo de 2 de febrero. Entonces, la revelación se habría producido como consecuencia de la locución realizada en el programa Hora 25 a las 23:20 y posteriormente a las 23:51. En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla. Subsidiariamente, para el caso de que ustedes entendieran que no hay que dar verosimilitud a esos testimonios y, de nuevo, que la publicación, o más bien que el contenido no estaba ya revelado en la noticia de La Sexta. No hay ningún indicio, no hay ninguna prueba de que ese correo de 2 de febrero llegase porque así lo ordenase o lo diese el señor fiscal general del Estado. Vamos, en este caso, a apuntalar esos indicios que han sido manoseados constantemente por parte de las acusaciones. Son 7 indicios. En primer lugar,
existiría, el señor fiscal general del Estado sería culpable porque existiría un breve lapso temporal entre la recepción del correo a las 21:59 y cuando se produce su publicación, o más bien su locución, a las 23:20 en el programa Hora 25. Esta es una inferencia de tan escaso valor. ¿Saben cuántas personas tenían a las 23, más bien en ese momento entre las 21:59 y las 23:20 acceso a ese correo? Miren, tenían acceso la fiscal jefa provincial, la señora Birna Alonso, el señor Julián Salto y también la fiscal superior de Madrid. De hecho, la fiscal superior de Madrid tenía acceso a ese correo de 2 de febrero 5 minutos antes que el señor fiscal general del Estado, a las 21:54. Este breve lapso temporal también concurren en otras personas y no se ha realizado ninguna actuación. Sí, respecto a la señora María Pilar Rodríguez, pero respecto de otras personas no. ¿Por qué? ¿Cómo se integra esta laguna de la investigación? No hay ninguna explicación. Pero es que, de nuevo, gracias a la actividad probatoria que ha desempeñado la Abogacía del Estado, hemos podido saber, más bien en este caso porque la actividad probatoria fue realizada por parte de la certificación presentada por parte del Ministerio Fiscal, hemos podido saber que a las 21:29, cuando adquiere relevancia el célebre correo de 2 de febrero, había 16 personas, 12 fiscales y 4 funcionarios que desde la comodidad de su domicilio podían acceder con una contraseña a esa cuenta genérica de la sección de delitos económicos a las 21:29 cuando adquiere relevancia el correo de 2 de febrero. 16 personas con una contraseña podían tener acceso a esa cuenta genérica. Y lo que es más importante, también se ha acreditado, igualmente como consecuencia de la actividad probatoria que hemos tenido que realizar, que ese correo se encontraba alojado el 13 de marzo y continúa alojado el célebre correo de 2 de febrero actualmente en esa cuenta genérica de la sección de delitos económicos. La gente es muy cotilla, dijo el señor Miguel Ángel Campos, y más cuando una noticia como la del Mundo a las 21:29 se ha puesto de manifiesto. En cuanto a su carácter delictivo o no carácter delictivo, en este sentido, señorías, tenemos que hacer aquí de nuevo la insistencia o lo que ya alegamos en las cuestiones previas. No sabemos de lo que nos estamos defendiendo. A estas alturas todavía sigo sin saber si tengo que defenderme de la nota informativa y de su publicación o solo del correo de 2 de febrero. No lo sé. El auto de 15 de octubre dice que la nota no es delictiva porque aparentemente está todo revelado. Yo no sé si eso ha cambiado en su parecer. No lo sé. Pero aún así me tengo que defender. Bien. Que la nota informativa, o más bien que la filtración de los correos era una especie de acto preparatorio para la emisión de la nota informativa, eso es insostenible. En el momento en que comienza la redacción de esa nota, el señor fiscal general del Estado está recogiendo los hitos procesales que le parecen relevantes y suficientes para salir a desmentir la invectiva del periódico El Mundo. Es posteriormente, como consecuencia de esa otra dinámica, la de los medios de comunicación, en la que salen otras filtraciones de otros correos, en los que para zanjar esto de una vez por todas y dar esa información veraz, es necesario recoger los correos. Se eliminan todos, la ponderación que explicó el señor fiscal general del Estado, la hago mía. Se eliminan todos los elementos subjetivos que puedan ser peyorativos para el señor Alberto González Amador, pero no se puede desmentir unos entrecomillados de unos correos que salen publicados en un periódico como El Mundo sin recoger la realidad de los correos que han acontecido. Es imposible, no se puede desmentir así. Entonces, esa nota informativa no es un acto, más bien, la filtración de esos correos en ninguna circunstancia puede ser considerada como un acto preparatorio de la nota informativa. Además, la nota informativa está plenamente justificada. La relevancia mediática del señor Alberto González Amador no lo digo yo, lo dice la Sala Civil del Tribunal Supremo en sentencia 818-2025 de 26 de mayo, que lo considera una persona de trascendencia pública. Era un asunto mediático por excelencia. Igualmente, y ya mencionado anteriormente, esa nota informativa está plenamente justificada por una garantía institucional que tiene el Ministerio Fiscal de salir al paso de informaciones que cuestionan al Ministerio Fiscal y a su personal. El Consejo General del Poder Judicial tiene la misma garantía institucional para salir al paso de ataques contra jueces y magistrados, como no podría ser de otra manera. Además, esa nota informativa es atípica porque todos los elementos que en ella se contienen estaban ya
publicados por parte de los medios de comunicación. Así lo ha declarado el auto de 15 de octubre de 2024 al que he hecho anteriormente referencia. Voy a dar también lectura a un auto, el auto de 15 de diciembre del año 2014, es el auto 20.818 del año 2014, que dice lo siguiente. La puntualización por un órgano de la Administración del Estado sin valoraciones subjetivas, de manera comedida y extremadamente aséptica y consignando datos objetivos que circulan ya libremente por los medios de comunicación a impulsos del querellante, no comporta la violación de ningún deber de reserva. Creo que esto es completamente aplicable a lo que está ocurriendo aquí. Elementos que ya circulan en los medios de comunicación a impulsos del querellante. Igualmente, quiero hacer referencia a la sentencia de la Sala Tercera en relación a propósito de la emisión de notas informativas por parte del Ministerio Fiscal en el asunto de la señora Victoria Rosell. Es la sentencia 1229 del año 2017. Los datos que precisa dicha nota ya eran públicos por filtraciones previas, que, como diremos, no eran imputables a la Fiscalía. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Bien, voy acabando, señorías. Hay una serie de elementos extravagantes que hay en este procedimiento, como es toda esa ramificación que sin duda ha perdido muchísima fuerza de la vía Moncloa. No sabemos qué concreto actuación, qué concreto comportamiento ha podido cometer en relación con esos hechos mi representado. No conoce a la señora Sánchez Acera, no conoce al señor Francesc Vallès, no conoce al señor Juan Lobato, no ha tenido ninguna relación con los mismos, no tiene ninguna relación con la publicación que se realizó al día siguiente, el 14 de marzo, a las 9:06 en El Plural. No se ha practicado prueba de cargo para afirmar, y esto lo digo con toda la rotundidad, que el señor Fiscal General del Estado haya recibido ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno. Hasta aquí podíamos llegar. Bien. Voy a hablar ahora de la prevaricación que también se imputa al señor Fiscal General del Estado. No he entendido la acusación, sinceramente, señorías. La orden de recabo de unos correos electrónicos por parte del señor Fiscal General del Estado es una orden que se ajusta a la legalidad, es una orden completamente normal. El hecho de que se hayan remitido a la cuenta de Gmail del señor Fiscal General del Estado ha sido explicado hasta la saciedad por parte del señor Fiscal General del Estado. Se encontraba en su domicilio, con su teléfono personal. Es la forma más ágil que tiene una autoridad para decidir cómo recibe la información. Decir que eso es una orden ilegal, más bien que es una resolución administrativa manifiestamente ilegal, carece de todo fundamento. El señor Salto indicó en su declaración que la orden era una dación de cuentas, era una orden legal y también, no sé si dijo legítima, creo que dijo legal. Eso es lo que dijo el señor Salto, así lo entendió. Bien, quiero indicar también, señoría, y ya voy acabando en relación con la responsabilidad civil, que más allá de las afirmaciones del señor Alberto González Amador, no han existido ningún ejercicio probatorio para acreditar los supuestos daños que a su honor, a su patrimonio se haya podido producir, y mucho menos al derecho de defensa. En particular, no se ha aportado ninguna prueba documental de que el señor González Amador haya sufrido una disminución de sus negocios, de sus proveedores. Eso es daño patrimonial, eso se puede acreditar. Le están pidiendo casi 400.000 euros a mi representado. No hay ningún documento que justifique esas peticiones, nada. Ningún daño, ese daño patrimonial no tiene que ser justificado de alguna manera. No hay nada. Bien, vamos al daño contra su derecho de defensa. Lo ha explicado el señor Diego Lucas. También como consecuencia de la práctica de la prueba que ha sido realizada por parte de quienes sostenemos la defensa del señor o por parte de quienes sostenemos que es inocente, en este caso el Ministerio Fiscal. Se ha practicado prueba y se ha presentado un conjunto de correos electrónicos que acreditan que después de esta filtración las negociaciones de conformidad continuaron continuaron de forma normal.
Existieron correos electrónicos con posterioridad, negociaciones de conformidad. Lo único que cambió es que el fiscal encargado del asunto, el señor Diego Lucas, es muy reticente a enviar correos electrónicos a esa defensa, al señor Carlos Neira. No vaya a ser que acaben en el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero esas negociaciones de conformidad han continuado. Por eso, señorías, entendemos que los hechos que se atribuyen al señor fiscal general del Estado carecen de base probatoria. Son atípicos y, por lo tanto, el señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí. Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas, por un lado, y de emisión de un comunicado oficial por parte de una institución para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado.